El gran salón del Palacio de Cristal nunca había estado tan gélido. El aire, saturado de partículas de neón, vibraba con la tensión de 1000 soldados de élite. En el centro, encadenado y cubierto de polvo estelar, estaba él. Un espécimen de una raza que el Imperio Sirión creía haber extinguido hace milenios, un humano. Los nobles susurraban, sus ojos multifacéticos brillando con desprecio. Sin embargo, el silencio no fue roto por el emperador, sino por un susurro pequeño y tembloroso que cortó el aire como una cuchilla de obsidiana. La pequeña princesa Ayla, la niña cuyos poderes psíquicos eran capaces de mover lunas, señaló al prisionero con un dedo pálido. «Mamá, es él», dijo en un susurro que resonó en las mentes de cada ser presente. La reina madre palideció, su piel azulada se volvió gris ceniza. El palacio entero cayó en un silencio tan absoluto que se podía escuchar el latido de los 3 corazones de los guardias. No era un prisionero cualquiera, era la razón por la cual sus ancestros habían huido de la periferia galáctica. El hombre levantó la cabeza, y sus ojos, cansados pero encendidos con un fuego antiguo, se encontraron con los de la niña. La profecía del retorno no era un mito para asustar a los niños, estaba ocurriendo en ese preciso instante. Nadie sabía cómo este humano había sobrevivido al vacío del sector prohibido. Su nave, una reliquia de metal y cables oxidados, había sido interceptada cerca del sol negro de Silos. Para los Sirión, los humanos eran leyendas de guerra, monstruos de una era de caos que casi devoraron el universo con su ambición y su extraña tecnología basada en la voluntad. El capitán de la guardia, un guerrero de 4 brazos cubierto en armadura de plasma, pateó la espalda del hombre, obligándolo a arrodillarse. «Silencio, pequeña», rugió el capitán, tratando de ocultar el miedo en su voz. Pero la reina no se movió. Ella sentía lo que la princesa sentía, un aura de energía que no debería existir. El humano no gritó, no suplicó. Solo respiraba con una calma que resultaba insultante para los conquistadores de la galaxia. Sus ropas estaban rasgadas, mostrando cicatrices que no parecían hechas por armas modernas, sino por el tiempo mismo. ¿Cómo era posible que un ser de carne y hueso emanara una presión gravitacional tan intensa? Los sensores del palacio empezaron a emitir alertas de color ámbar. La realidad misma alrededor del prisionero parecía estar espesándose, como si el espacio-tiempo se negara a dejarlo morir. La reina madre, Valeriana, recordó las crónicas prohibidas guardadas en la Biblioteca de las Sombras. Allí se hablaba de los arquitectos de sangre, seres que podían manipular la materia con el pensamiento. Se decía que los humanos habían alcanzado ese estado antes de su supuesta caída. Valeriana miró a su hija. Ayla nunca se equivocaba, su don era la verdad absoluta. Si ella decía que era él, se refería al hombre de la inscripción de la primera era. El hombre que fue enviado al futuro para juzgar a quienes robaron el legado de la tierra. La reina ordenó a los guardias que retrocedieran, una orden que causó confusión masiva. «Este hombre no es un prisionero», declaró con una voz que temblaba levemente. «Es un heraldo». Los nobles comenzaron a protestar, gritando que la humanidad era una plaga que debía ser erradicada. Pero entonces, el humano habló por primera vez. Su voz no era un sonido, era una vibración que cada ser sintió en sus huesos. No usó palabras, sino conceptos directos. Han pasado 10.000 años. He venido a cobrar la deuda. El palacio vibró. Las lámparas de cristal estallaron en 1000 pedazos, bañando a la corte en fragmentos brillantes. Con un simple movimiento de sus hombros, las cadenas de aleación de neutrones que sujetaban al humano se desintegraron. No se rompieron, simplemente dejaron de existir, convertidas en polvo fino. Los guardias dispararon sus rifles de plasma, pero los rayos azules se detuvieron a pocos centímetros de su piel, suspendidos en el aire como insectos atrapados en ámbar. El humano se puso de pie, estirando sus músculos como alguien que acaba de despertar de un sueño muy largo.
La princesa Ayla se soltó de la mano de su madre y caminó hacia él. Nadie se atrevió a detenerla. Cuando llegó frente al gigante, el humano se arrodilló para estar a su altura. Sus ojos, que antes parecían vacíos, ahora brillaban con una luz dorada. «Tienes la chispa, pequeña», murmuró el humano con una ternura que contrastaba con la destrucción a su alrededor. «Tú eres la razón por la que todavía hay esperanza en esta galaxia marchita». La niña le tocó la frente, y en ese momento, una onda de choque de energía blanca salió disparada del centro del salón, apagando todos los sistemas de defensa del planeta en un segundo. El general Kael, jefe de las fuerzas militares y un fanático de la supremacía Sirion, no permitiría que una reliquia biológica humillara a su imperio. Ignorando las órdenes de la reina, desenvainó su espada de energía y cargó contra el humano por la espalda. «Muere, fantasma del pasado», gritó con furia ciega. Pero antes de que la hoja tocara al hombre, la propia sombra del general cobró vida y lo sujetó del cuello. El humano ni siquiera se dio la vuelta. La sala se llenó de un frío sobrenatural. Los otros generales se dieron cuenta de que no estaban luchando contra un soldado, sino contra una fuerza de la naturaleza. La reina Valeriana comprendió que el imperio había cometido el error más grande de su historia al capturar esa nave. No eran ellos quienes habían encontrado al humano, el humano los había encontrado a ellos. El palacio, una maravilla de la ingeniería galáctica, empezó a crujir. Las paredes de cristal mostraban grietas que formaban mapas de constelaciones olvidadas. El humano se levantó, cargando a la princesa en sus brazos con una protección casi paternal. Mientras el caos reinaba, el humano proyectó una visión en la mente de todos los presentes. No era una imagen de guerra, sino de un planeta azul y verde, lleno de vida y una música que los Sirion no podían comprender. Era la Tierra en su apogeo. Les mostró cómo los ancestros de los Sirion habían llegado como refugiados, muertos de hambre y perseguidos, y cómo los humanos los habían acogido. Les mostró la traición posterior, cómo los invitados robaron la tecnología de sus salvadores y bombardearon el planeta hasta convertirlo en cenizas mientras los humanos dormían en sus cámaras criogénicas. El sentimiento de culpa fue tan fuerte que muchos nobles cayeron de rodillas, llorando lágrimas de mercurio. «Nosotros no nos extinguimos», dijo el humano, y su voz ahora era como un trueno. «Nos escondimos en el tejido mismo del universo, esperando a que el ciclo de la codicia terminara. Y ese ciclo termina hoy». La princesa Ayla cerró los ojos, actuando como el ancla psíquica que permitía que la verdad fluyera sin destruir las mentes de los súbditos. El cielo sobre el planeta capital comenzó a abrirse. Miles de naves que habían estado camufladas por campos de fase durante milenios empezaron a aparecer. Eran naves humanas, blancas y elegantes, que hacían que los acorazados Sirion parecieran juguetes de madera. La flota del Imperio intentó responder, pero sus sistemas de puntería simplemente se negaban a fijar los objetivos. El humano, cuyo nombre era Elías, miró a la reina Valeriana. «Tú no eres como tus ancestros, Valeriana. Has cuidado de la chispa en tu hija, a pesar de la oscuridad de tu pueblo». La reina cayó de rodillas, quitándose la corona. «Toma mi vida, pero salva a mi gente», suplicó. Elías sonrió con tristeza. «No hemos venido por venganza. La venganza es una emoción primitiva que superamos hace eones. Hemos venido por la cosecha». En ese momento, las luces en el salón se volvieron tan intensas que todos tuvieron que cubrirse los ojos. La energía de la princesa Ayla y la de Elías se fusionaron, creando un puente de luz hacia las naves en el cielo. Algo extraño empezó a sucederle a la población. Aquellos que tenían un corazón puro y buscaban la paz sintieron que su cuerpo se volvía ligero. Aquellos que estaban llenos de odio y sed de poder, como el general Kael, empezaron a desvanecerse, no en dolor, sino en una especie de olvido eterno. No era una ejecución, era una purga de la maldad.
El palacio de cristal comenzó a levitar, desprendiéndose de sus cimientos. La pequeña princesa Ayla ya no tenía miedo. Ella sabía que su destino no era ser una gobernante de esclavos, sino una guía para la nueva era. Elías la bajó suavemente al suelo y se dirigió hacia la salida del salón, caminando sobre el aire. La galaxia va a cambiar, anunció a los miles de ciudadanos que observaban a través de las pantallas holográficas de la ciudad. La era del hierro y el plasma ha terminado. La era del espíritu ha comenzado. El planeta entero vibró con una frecuencia armónica que sanó las heridas de siglos de guerras industriales. Las naves humanas descendieron, pero no lanzaron bombas. Lanzaron semillas. Semillas de luz que, al tocar el suelo contaminado del planeta, hicieron brotar bosques de árboles de cristal y flores que emitían música. Los soldados Sirion soltaron sus armas, sintiendo que la rabia que los había consumido durante vidas enteras desaparecía. La reina Valeriana se puso de pie, viendo cómo su mundo se transformaba en algo más hermoso de lo que jamás imaginó. Elías se detuvo en el umbral del palacio y miró hacia el horizonte. «Mi misión ha terminado», dijo. La princesa Ayla corrió hacia él y le dio un pequeño amuleto que llevaba al cuello. «Gracias por despertarnos», susurró la niña. El humano asintió, y en un parpadeo de luz, se transformó en pura energía, ascendiendo hacia la nave nodriza que eclipsaba el sol. La humanidad no había regresado para conquistar, sino para restaurar el equilibrio que se había perdido cuando la Tierra fue traicionada, a medida que la flota humana se retiraba de nuevo hacia las sombras de la realidad. El imperio Sirion ya no era un imperio. Era una civilización renacida. La princesa Ayla se convirtió en la primera de una nueva estirpe de seres que unían la sabiduría humana con la tecnología alienígena. La historia del prisionero que resultó ser un dios se contó durante generaciones. El silencio que una vez llenó el palacio cuando ella dijo mamá, es él, ya no era un silencio de miedo, sino de reverencia. En la lejanía, la tierra, que todos creían un desierto muerto, comenzó a brillar con una luz azul intensa, señal de que los arquitectos habían regresado a casa. El video de la cámara de seguridad de aquel día se convirtió en el tesoro más grande de la galaxia, la prueba de que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la humanidad nunca se apaga realmente, solo espera el momento justo para volver a brillar. Y así, bajo un cielo lleno de estrellas que ahora parecían más brillantes, la galaxia finalmente conoció la paz.